señoría. Buen día, señoría. Buen día, señoría. Muy buenos días, se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y también a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Javier Osvaldo Antilev Cifuentes. Lisette Paulina Arancibia Maluenda. Felipe Eduardo Aravena Yáñez. Sebastián Andrés Avendaño Farfán. Manuel Alejandro Castillo Rosales. Leda María Chobar Riquelme. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Ángela Milena Concha Asenjo. Felipe Matías Cortines Hernández. Alejandra Paz Solac Adamo. Nelson Alejandro del Pino Saldívar. Natalie Carolina Echeverría Saavedra. José Andrés Fernández Espinosa. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. José Andrés Flores Aravena. Jennifer Alexandra Fonseca Martel. Vania Alejandra Gaete Cofré. Vanessa Araceli Gallardo Saavedra. Isidora Huber García. Jack Llano Couro Parali. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Diego Ignacio Leiva Carvajal. Sergio Eduardo López Olivares. María José Mellado Carimán. Soledad Alejandra Moraga Gajardo. Ian Luis Morales Barrera. Bárbara Denise Muñoz Baeza. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro.
Alexandra Loreto Núñez Páez. Juan Pablo Obaid Lennon. Alina Nicolette Ojeda Arriagada. Karina Gabriela Holguín Rojas. Taina Stephanie Oliva Villarroel. Constanza Belén Palma Sandoval. Licenciadas, licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Francisco Matías Paredes Cerda. Danilo Alejandro Parra Beñaldo. Marcela Karina Peña Vergara. Herman Barloy Retamal Vera. Sebastián Antonio Ruanet Reynoso. Daniel Alejandro Sánchez Caro. Licenciada, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Reinaldo Andrés Zelaibe Guzmán. Daniela Andrea Sendler Arriagada. Tomás Ignacio Serrano Lof. Daniela Abigail Silva San Martín. Trinidad del Carmen Torres Torres. Isaac Christopher Ucedo López. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. César Alejandro Valdés Acevedo. Mónica Natalia Valenzuela Solís. Magdalena Loreto Valladares Carreño. Sebastián Marcelo Velázquez Escudero. Tania Valentina Vergara Fuentes. Francisca Luigina Viera Vicencio. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado, por reunir los requisitos que señala la ley y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso.
Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores, ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, se han comprometido a llevar adelante una conducta profesional y éticamente leal y honrada, proceder que se extiende a todo su comportamiento humano, en el que se encuentra el respeto por todos los derechos de las personas en los distintos ámbitos que a cada uno de ustedes les corresponda actuar. Es por ello que hay que tener en cuenta que en el marco de la internalización de los derechos humanos que ha asumido la humanidad internacionalmente, se ha trazado un desarrollo que culmina con la Carta Magna en 1215, que constituye el reconocimiento de tales derechos a las personas por parte de la autoridad dentro de un Estado. Luego, la Carta de Filadelfia en 1785 vinculará tales derechos a un texto constitucional, para, en definitiva, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, quede expresado un mínimo de estos derechos ya por toda la humanidad reconocido en la Revolución Francesa. Con lo anterior, se deja constancia que la evolución que ha tenido al interior de los estados en algunas naciones cobra también un desarrollo internacional y se mira con buenos ojos lo que ha ocurrido al interior de Inglaterra en la ley de 1684, en la estadounidense desde 1778 y en la francesa en 1789, por citar algunos ordenamientos, puesto que sabemos que con mucha anterioridad también en el derecho castellano tuvo cierta vigencia algunas declaraciones de derechos individuales. Bajo la nueva mirada se pretendió lograr un alejamiento del concepto de soberanía estatal absolutista con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas. El surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 se configuraron como los más importantes hitos en la internalización de los derechos de los individuos. A partir de ese entonces se pasó a considerar en calidad de titulares, sujetos y legitimados activos de determinados derechos públicos subjetivos a las personas, no solamente a los nacionales dentro de un Estado, sino que a todas las personas que se encuentren en el ámbito de protección de tal Estado. En tal contexto, los individuos se consideran sujetos de derecho internacional dotados, como se ha dicho, desde la segunda mitad del siglo XX, de mecanismos procesales eficaces para resguardar tales derechos. Es así como el derecho internacional de los derechos humanos tiene un desarrollo desde la antigüedad, pero se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial, en atención a las acciones llevadas adelante por el nazismo que causaron horrores por su actuación. La estructura normativa de protección internacional de los derechos, además de los instrumentos de protección global, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abarca también algunos instrumentos de carácter regional, como son el sistema europeo, africano, asiático y americano. Los referidos sistemas son complementarios de los ordenamientos jurídicos nacionales y, en este contexto, los nacionales y quienes se vean afectados en sus derechos podrán recurrir opcionalmente a estos dos sistemas nacionales o internacionales, siempre agotando la vía interna previamente.
Se aúne a esta nueva protección una de carácter transitorio, que es llevada adelante por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ante ciertos horrores que causa la guerra podrá establecer ciertos tribunales especiales abocados para estas materias. De la misma manera se ha reconocido competencia a algunos ordenamientos y a algunos organismos específicos dentro del contexto de las Naciones Unidas. El derecho internacional de los derechos humanos afirma así, día a día, como una nueva rama dentro del derecho. Este derecho a tener derechos pasó a ser la referencia fundamental de todo el proceso de internacionalización de los mismos, materia que no es ajena al proceso de transnacionalización de los mercados. La internacionalización de la economía como proceso se remonta a la antigüedad, pero igualmente se acentuó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuyas características destacables fueron la instantaneidad de la información y de las comunicaciones, el uso masivo de los medios tecnológicos y la interconexión de la economía entre los distintos países. Cuando se oyó hablar por primera vez de la globalización económica, la idea fue asumida como una realidad positiva. Nuevas tecnologías y nuevos métodos gerenciales promoverían por sí solas el aumento general de la productividad y, como consecuencia de ello, generarían el bienestar de todos y la reducción del abismo social dentro y fuera de las distintas naciones. No obstante que la globalización se constituya como un factor preponderante en el desarrollo de las naciones internacionalmente, por actuar bajo los influjos de las fuerzas libres del o los mercados, terminó por comprometer ciertos aspectos de la vida diaria, los recursos naturales y el medio ambiente, de forma general, como también los derechos individuales. Frente a esta realidad y a consecuencia de los efectos, se hizo indispensable que la sociedad recurriera a la investigación científica y tecnológica con el fin de propender a un desarrollo sustentable. Es así como, no obstante la globalización en teoría quiere alcanzar y propiciar un dinamismo económico para fomentar el aceleramiento del progreso debido al intercambio de conocimientos y tecnologías, sin embargo, pasados unos pocos años, se pudo observar una situación no deseada. Se mantuvo la acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos países y este fenómeno se replicó al interior de los estados, manteniéndose las desigualdades internacionales y sociales. En tal contexto y frente a la transnacionalización de los mercados, surge la interrogante: ¿cómo regular los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en este nuevo contexto? Sin duda, el reconocimiento de esos derechos, como el establecimiento de mecanismos efectivos de protección, tienen una connotación interdisciplinaria que impone su vigencia y al intérprete el deber de armonizar las fuentes nacionales e internacionales, reformulando integralmente el concepto de orden público para abarcar tanto los aspectos económicos y sociales. De esta manera se expande la tarea de conciliar los dominios de la actividad económica y social, las esferas pública y privada y el ámbito nacional e internacional. Se suma al desafío anterior el hecho que se han verificado dos tendencias contradictorias al respecto. Por una parte, el intervencionismo supranacional sobre el desarrollo interno y por otro, el excesivo liberalismo en las inversiones, transferencias de tecnología y uso de mano de obra, incrementado por las caídas de las barreras arancelarias de las relaciones internacionales como forma de generar mercados transnacionales. De lo anterior derivan distintas consecuencias en torno al respeto efectivo de los derechos humanos
en la actividad económica. Se observa, en ciertos casos, una colisión entre la economía y los derechos individuales, tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el derecho internacional. Para ser más específico, esto se produce en la generación del desarrollo económico, cuidando la salud del mercado y la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Se gesta una tensión entre las leyes propias del mercado y las leyes que reconocen los derechos humanos, específicamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ciertos autores han sostenido que este contraste no puede aniquilar los valores internos que garantizan la estabilidad social y el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos. Se advierte que en todo este complejo proceso debe prevalecer la lógica de la armonía, de la maximización de resultados y la minimización de los costos. En dicho contexto, se percibe que los derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales de las personas de los países subdesarrollados, pasan a ser vistos como un costo económico de la producción en el panorama de la competencia internacional. Se presentan, por tanto, dos desafíos. Por una parte, fomentar las inversiones con el propósito de generar competitividad a nivel nacional e internacional y con ello mayor productividad y crecimiento, pero por otra, considerar que el desarrollo sea, al mismo tiempo, implementando políticas sociales, todo lo cual con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos a la ciudadanía y en especial una cultura de respeto de los derechos fundamentales. Nuevamente estamos llamados a construir equilibrios. Resulta imperioso reconocer la necesidad que el modelo económico genere riqueza y bienestar, pero al mismo tiempo y sin duda alguna que promueva la cohesión social y la preservación de la naturaleza. El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI está finalmente en desarrollar estrategias que garanticen la sustentabilidad en el ámbito social, económico, político, jurídico, ecológico y cultural, con el fin de resguardar los derechos de la ciudadanía y obtener una justicia social. La anterior es una opinión, mi opinión. De la misma forma y en un marco de igualdad, ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, deben tener su propio parecer, puesto que están llamados a ser artífices privilegiados en la construcción de nuestra sociedad. Saludo en esta ocasión a sus familiares y amigos, quienes, sin duda, les han cooperado en la tarea que hoy culminan. Y lo más importante es que siempre estarán presentes junto a ustedes en todas las tareas que decidan llevar adelante en sus vidas. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días.